registro con la siguiente frase, dice: Marx era un pensador radicalmente individualista, en medio del dogmatismo marxista que lo que destacaba como sujeto era solamente la clase social, el sujeto colectivo, el proletariado, la burguesía. Marx es un pensador radicalmente individualista y argumenta de la siguiente manera a propósito de los Grundrisse y a propósito de los manuscritos económico-filosóficos. Argumenta de la siguiente manera: es radicalmente individualista porque su preocupación es el individuo concreto de carne y hueso. Su pensamiento se orienta justamente a la liberación de las posibilidades del ser humano individual y colectivamente considerado. El ser humano concreto de carne y hueso, que es el que debe ser objeto de felicidad si ese sueño es posible. Bien, en esa perspectiva, estamos en la década del 60, auge guerrillerista en América Latina, auge guerrillerista en Colombia, se desarrolla un debate muy importante. ¿Qué se cuestiona en este país? Se cuestionan varias cosas, se debaten varias cosas a propósito del pensamiento y de la acción política. Voy a citar pues muy rápidamente solamente algunas de esas cosas que se discuten. Se cuestionan las alianzas políticas para avanzar en el desarrollo del movimiento revolucionario. Se critica muy duramente al Partido Comunista, que elogia a la nueva prensa. La nueva prensa, para la mayoría de ustedes aquí, es una revista de corte nacionalista que Estanislao la califica de derecha, una derecha civilizada. El Partido Comunista dice: tenemos que aliarnos con ellos, pero critica a Estanislao y dice: no entiendo cómo el Partido Comunista plantea que hay que aliarse con la derecha de la nueva prensa y desestima la alianza con el movimiento obrero estudiantil campesino, cuyos jóvenes se han ido a las armas tratando de avanzar en el proceso revolucionario. ¿Por qué no aliarnos con ellos? Cierto que están trabajando por la revolución, así sea con las armas en la mano, en lugar de aliarnos con la nueva prensa que acoge al exministro de Defensa, que bueno, después iba a ser ministro de Defensa un comandante como el general Ruiz Novoa. Les dije: ¿por qué no aliarnos con estos revolucionarios en lugar de aliarnos con estas expresiones de la derecha? Y toca el tema de la revolución. Les decía, hasta donde yo conozco, no sé si Yolanda pueda decir otra cosa diferente, pero hasta donde yo conozco, nunca en los interminables diálogos con Estanislao le oí estimular a los jóvenes para tomar las armas para el desarrollo de la revolución. En el debate sobre la política en estrategia dice: no existen condiciones en Colombia para el desarrollo de la revolución armada, pero fue absolutamente respetuoso con aquellos que optaron por la vía armada. No descalificaba, y fue la otra característica de su pensamiento. Criticaba el dogmatismo, era implacable en la crítica, pero era respetuoso, era profundamente respetuoso. Es un elemento de su concepción de la construcción de la democracia a partir de la diferencia. Probablemente, en un texto imprescindible, jóvenes, ustedes, que hay que tenerlo en esta época en la mano, pero sobre todo en la cabeza, en un texto imprescindible, en el elogio de la dificultad, hace una crítica a fondo de los peligros que significa en el pensamiento político y en otras expresiones del pensamiento, así sea en el campo ese de las llamadas ciencias sociales, del peligro que implica el dogmatismo. Permítanme de nuevo una cortísima lectura de algunas referencias de este texto. Yo dije que era imposible separar el sentimiento, y ustedes me dirán que dejé el sentimiento de lado, pero es que el sentimiento es política. Y la amistad con Estanislao fue siempre una amistad política. Política, porque política es nuestra existencia. Una de las características justamente
precisamente es que no disociamos eso de la vida cotidiana. La política está en la vida cotidiana. Por eso sus enormes aportes al movimiento moderno o posmoderno, como algunos lo llaman, de esta época. La política no es solamente un problema, anticipó en mucho el pensamiento de Foucault acerca de la microfísica de los poderes. La política está en todos los intersticios de nuestra existencia y tiene que ver con las relaciones interpersonales. Por eso me gustaba hacer una referencia un poco humorística, un poco realista, a propósito de la obra de Marx, que era imprescindible leer El Capital. A propósito de la obra de Freud, que fue otro de los grandes inspiradores de su pensamiento, él le gustaba decirnos: uno no puede irse a la cama sin haber leído antes a Freud, la teoría sexualizada, etc. Igualmente uno no puede irse a la cama, y hay que pensar entonces en la vida cotidiana de tu ser sin haber leído a Freud y a Marx. Bueno, les leo el texto de Stanislao. Desconfiemos de las mañanas radiantes, en las que se inicia un reino milenario. Son muy conocidos en la historia desde la antigüedad hasta hoy los honores a los que pueden y suelen entregarse los partidos provistos de una verdad y de una meta absolutas. Las iglesias cuyos miembros han sido alcanzados por la gracia, por la desgracia de alguna revelación. El estudio de la vida social y de la vida personal nos enseña cuán próximas se encuentran una de otro la idealización y el terror. La idealización del fin, de la meta, y el terror de los medios que procurarán su conquista. Quienes de esta manera tratan de someter la realidad al ideal, entran inevitablemente en una concepción paranoide de la verdad, en un sistema de pensamiento tal que los que se atrevieron a objetar algo quedan inmediatamente sometidos a la interpretación totalitaria. Sus argumentos no son argumentos, sino solamente síntomas de una naturaleza dañada o bien máscaras de malignos propósitos. No hay que abundar en ejemplos del stalinismo, de los horrores en Camboya o del yihadismo, para citar simplemente, o de la guerra contra el terrorismo, Guantánamo y la violación de los derechos humanos en todo el mundo después de los atentados del 11 de septiembre, para dar cuenta a dónde conducen estas visiones dogmáticas. Y avanzaba más adelante Stanislao en la siguiente. Así como hay, según Kant, un verdadero abismo de la razón que consiste en la petición de un fundamento último e incondicionado de todas las cosas, así también hay un verdadero abismo de la acción, que consiste en la exigencia de una entrega total a la causa, entre comillas, absoluta, y concibe toda duda y toda crítica como traición o como agresión. Permítanme entonces que entre, a propósito del título con que nos han convocado, a evocar la vida y el pensamiento de Stanislao, que entre en materia en lo que tiene que ver con los procesos de paz y lo que aportó y nos sigue aportando el pensamiento de Stanislao. Stanislao fue un hombre, decía, profundamente sencillo. Es muy difícil en un espacio tan reducido y ante la magnitud y la complejidad de su pensamiento sintetizar todos sus aportes. Trataré de ser lo más comprensivo posible, de la manera más breve posible, por eso simplemente voy a enunciar elementos. ¿Qué le debo y qué creo que le debemos millones de personas a Stanislao y a su pensamiento? Primero, su pensamiento nos impactó. Pensamiento que no inquieta no es pensamiento, decía Heidegger. Su pensamiento nos impactó. Y nos impactó y nos permitió entrar en conflicto con la dogmatización y con las ortodoxias estériles, en un momento de auge de las izquierdas armadas en este país. Y aprendimos sobre el totalitarismo que implica el recurso a las armas, porque a donde las armas hablan, los argumentos caben.
con las armas, no